A esta hora, damas y caballeros, hacemos contacto con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, y gentilmente de lunes a viernes nos atiende en videoconferencia en su despacho personal. Nos permite ver, observar lo que él está haciendo allí y escuchar sus enseñanzas. Esto es una cátedra, como si nos hubiéramos matriculado en una universidad europea para estudiar en castellano teología, 1 hora diaria con un buen maestro. De manera que le saludamos cordialmente a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenos días aquí en Miami. Muy buenos días, don Nicetti Barrios. Gracias por estar nuevamente en contacto con Vive la Estéreo. Saludo a todos los radioescuchas en el mundo entero y les pido formalmente y humildemente que me perdonen el día de ayer, pero no pude cumplir con el horario. ¿Cómo estamos hoy? Bien, Carlos, muy bien, gracias a Dios. Ayer yo repetí una enseñanza suya donde hablaba de el fin de la ley, donde se hablaba de legalismo y cómo nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Espíritu. Y salió bien interesante, no se preocupe. Un audio que inclusive a la gente le gustó y quieren que lo pongamos cuanto antes en nuestra audioteca. Pero bueno, volvamos con el tema que nos ha estado ocupando en estos días, y es el verdadero evangelismo. Y permítame, Carlos, 30 segunditos para decirle a la gente que recién llega a la sintonía. Damas y caballeros, señoras y señores, ustedes que están recién ingresando a nuestra sintonía o que nos escuchan a través de alguna radio, sean bienvenidos. Vamos a procurar de todo corazón manejar un léxico que sea del alcance de cualquier ciudadano común y corriente. Nos alegra mucho que estén aquí, no importa si usted es testigo de Jehová, mormón, si usted es católico, de pronto usted es un obispo que me está escuchando, y usted como obispo de la Iglesia Católica quiere aprender algo de la Biblia, sea usted bienvenido. Usted de pronto es una monja y nos está escuchando también. Usted es un testigo de Jehová, sale todos los días con su sombrillita, con su maletica y con sus revistas a hacer algo que usted cree de corazón es lo que se debe hacer. Pues le damos una cordialísima bienvenida a este programa y vamos a procurar de todo corazón, sin el ánimo de ofenderles, de poder hacer un buen trazado de lo que dice la Biblia para que todos seamos edificados. Así es que les doy una cordialísima bienvenida y ya le vamos a poner entonces en situación para que sepan cuál es el tema que estamos tratando. Adelante, Carlos. Muchas gracias, don Nicetti. Sigo adelante entonces tratando de resumir este estudio sobre el verdadero evangelismo, en qué falla y en qué ha fallado a través del tiempo. Entonces, es un estudio de un gran teólogo del siglo XX que vivió en el siglo XX y fue director de un gran instituto de teología en la ciudad de Dallas, en los Estados Unidos, y ha escrito una cantidad ingente de literatura y de estudios bíblicos, y este es uno de ellos. Divide Lewis Schaffer, así se llama él, el estudio del evangelismo en 6 capítulos principales y estamos pues en el primero. De manera que si alguien se une a este estudio, puede muy bien bajar el primer capítulo del evangelismo verdadero por Vive la Estéreo de manera gratuita y seguirnos paso a paso con el estudio y también intervenir con sus preguntas, dudas, oposiciones en el chat. Tendremos mucho gusto de darles un lugar preeminente dentro de estos estudios. Estuvimos viendo hasta la semana pasada la primera parte de ese primer capítulo y llegamos al punto donde hablábamos del falso argumento que el líder o que se ha habituado a través del tiempo, se ha habituado a reconocer como si fuera algo normal. Entonces, ¿por qué razón? Porque esto es un servicio público, se ha tratado como un servicio público. Entonces, en vez de tratarse como lo que es un testimonio personal, ya establecimos el error de considerar que los evangelistas son personas distintas de aquellos que
se les encarga la tarea del Espíritu, por el Espíritu Santo, que son los santos de la Iglesia, que son todos los creyentes. Para aquellos católicos que nos están escuchando, deben saber que cualquier persona viva, que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, como su único Salvador personal y suficiente, es un santo. Así trata la Biblia con los santos de la Iglesia. Entonces, que simplemente quiere decir no una persona buena, obviamente que para ser santo tiene que estar ocupada en cosas buenas, pero es una medida de gracia que le otorga una separación del mundo, donde sus intereses no están puestos en este mundo, ni en carreras, ni en fines sociales, ni en éxitos de ningún tipo, sino más bien sus intereses pertenecen a un plano espiritual escondido, que tiene que ver con el anuncio del Evangelio, del perdón de los pecados a los hombres y de una manifestación inminente de Dios en la tierra. Porque así como Dios vino una vez a la tierra y se hizo carne y estuvo en este planeta Tierra, pues dentro de pocos años, según podemos ver por las Sagradas Escrituras, y habiendo pasado unos 2000 años desde su primera venida, Él ha prometido que va a venir de nuevo a buscarnos. Entonces, dentro de ese contexto de intereses es que nos movemos los santos de Dios, los hijos de Dios, para la prédica del Evangelio. A esa prédica del Evangelio se le llama la tarea de evangelizar. Entonces, ¿qué procuramos? Mediante estas enseñanzas, hacer más perfecta nuestra tarea, perfeccionarla para no golpear al aire y para obtener mejores beneficios, más provechosos. Entonces, el falso argumento que vamos a tratar en el día de hoy es puesto delante de la mayoría de personas cuando se les pide que realicen un acto determinado de confesión. Y esto lo hilamos con el último programa que tuvimos porque pudimos determinar que la persona no puede expresar algo con la boca si no ha sucedido previamente en su corazón. Por eso dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, o si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, perdón, ese es el orden, está hablando de que simplemente de la llenura del corazón habla la boca. De manera que la confesión no es ni más ni menos que el resultado de haber creído previamente. Entonces, una persona puede confesar a Cristo sin haber creído. Claro que sí puede. Puede porque se le convence, puede porque cree que le es conveniente, puede porque ha sido motivado emocionalmente por medio de las habilidades de algún cierto evangelista, y en fin, y todo este nuevo argumento no solo está fuera de la realidad bíblica, sino que es completamente ajeno a la grande e importante pregunta. Aunado a esto, frecuentemente, dice Schaffer, se hace hincapié en que el no converso debe estar lo suficientemente serio para cumplir de inmediato con cualquier método o práctica que se le exija. Pero no es evidente que además del hecho de que tales demandas pueden constituir una negación de la doctrina de la gracia, que son tanto injustificables como irrazonables, ya que Dios no ha provisto ningún poder capacitador por medio del cual los hombres puedan hacer actos encomiásticos delante de Él. La confesión pública es una tarea muy diferente para la misma persona tímida.
después de recibir la nueva vida de Dios, porque él entonces, la persona que es tímida, después de recibir la vida de Dios, la nueva vida de Dios, puede decir por fe y con toda humildad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esto nos lleva también a la consideración del punto segundo, que es una falsa seguridad. Una falsa seguridad. Veamos. Un líder con una personalidad atractiva puede obtener la acción notoria de muchos oyentes cuando hace que el motivo sea uno de mérito, un meritorio. Mire, el que quiere, tú puedes hoy aceptar a Cristo. El que quiera puede aceptar a Cristo. Entonces, presiona en la psicología del oyente para que el oyente, suficiente motivado, pues haga esta expresión, esta confesión pública. ¿Por qué? Porque el evangelista le interesa medir sus resultados. Quizá está respaldado por una cierta denominación o un cierto grupo eclesiástico que le exige de alguna manera resultados. Mire, ¿cuántos se convirtieron? Y entonces hasta se toma nota de eso, ¿no? Pero eso no es bíblico, eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Eso es un invento humano. Y esto es lo que nosotros debemos llamar la atención sobre este hecho, ¿no? Dice, bajo tal impresión, una persona formal puede ponerse en pie en una reunión sin tener ni siquiera idea de lo que significa descansar por fe en esa roca que es Cristo Jesús. O se le puede persuadir a abandonar su timidez natural cuando él no conoce nada de abandonar su tendencia, esa tendencia satánica de ayuda propia, que cree que uno es el que tiene que hacer algo, cuando el mensaje del Evangelio es totalmente distinto. Es una ayuda exterior que te viene dada sin que tú la merezcas, solamente porque estás oyendo un mensaje que te lleva a creer que eso es así. Y la aceptas, eso es todo. Pero la ayuda siempre es externa. De esto se ha hecho un daño inmenso al mensaje del Evangelio por personas que han sido catalogadas y están catalogadas como grandes evangelistas. Por ejemplo, personas que pusieron pusieron de moda o impusieron el mensaje del evangelismo, del pensamiento positivo. Yo no sé si tú recuerdas, Donizetti, que esto fue puesto también a mediados del siglo XX en los Estados Unidos por una serie de predicadores que hoy en día siguen adelante, como un tal Schuller. No sé si ustedes conocen este asunto del evangelismo, del pensamiento positivo. Esto es una cuestión que no es bíblica. Uno no puede. Y de allí se desprende también esa doctrina satánica que es la doctrina de la prosperidad. Si usted piensa positivo, le vienen cosas positivas. Si usted piensa negativo, le vienen cosas negativas. Pues eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Pablo tenía una prueba y una tribulación tremenda porque venía un emisario de Satanás y lo abofeteaba. Y abofetearlo quiere decir avergonzarlo. ¿A quién? Pues al apóstol Pablo, que había ido al tercer cielo, ni más ni menos. Y se fue a quejar con el Señor 3 veces. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Carlos. Entonces entendió que cuando era débil era fuerte. Sí, Donizetti, adelante. Sí, usted se refiere a Schuller, el pastor Robert Schuller, que ya está retirado. Ahora está pastoreando a su hijo, pero él fue el fundador
de la famosa Catedral de Cristal, que muchos conocen porque es muy fastuosa, muy ornamentada, el piso es de cristal, creo que debajo del piso hay acuario, en fin, es el Robert Schuller. Y ahora que usted habla acerca de cómo Dios abofetea y algunas veces avergüenza, estoy recordando que hace muchos años, Carlos, un predicador de nombre Jairo Chalarca en Colombia, comentaba algo que esta es la hora en que no le he olvidado. Él decía que iba a compartir de Dios y a predicar a muchas ciudades y oraba por muchos enfermos que eran sanados. Y cuando regresaba a su casa encontraba a su familia enferma, y él oraba y no se sanaba ninguno. Entonces él decía, era la forma como Dios trataba conmigo, para que yo en ningún momento me llegara a creer más de lo que soy, o llegara a presumir que era una virtud que había en mí, y era la forma como Dios me quería, porque, claro, él después de una gira, venía sumamente feliz, gozoso, y llegaba a su casa y era abatido inmediatamente por encontrar a su familia enferma. Y él decía, y yo orando por tantos enfermos que se sanaron milagrosamente. Bueno, y así es la vida del cristiano, es una vida por fe, es una vida que no estamos en esta tierra para que nos vaya bien ni para estar bien, como hubo también otra hermana que se quejaba con el Señor en cierto momento y el Señor le habló y le dijo, hija, para estar bien tienes el cielo, mientras estés aquí abajo en la tierra vas a estar mal. Entonces vemos pues que esto es una lucha diaria pero eso no quiere decir que Dios no nos dé cada día, cada hora y cada minuto una fuerza extraordinaria, una victoria maravillosa y un deseo de seguir adelante y servirlo. Esta es la maravilla de Dios, que esas luchas no nos deprimen ni nos derrotan, sino al contrario, nos hacen, crean en nosotros una expectativa de gloria, de gloria venidera, ¿no? Muy bien, entonces, esto es importante de entender. Yo espero que esas dudas que había en algunos de los participantes del chat que decían, ¿cómo es esto que entonces tiene que confesarse para salvación? Entonces creo que está suficientemente claro que la confesión no es ni más ni menos que el resultado de algo que ya pasó dentro. La persona cree y es salva mientras oye el Evangelio, no cuando confiesa. Mientras oye en ese momento y confiesa porque es salvo. Por eso confiesa. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona no ha creído internamente en el corazón y ha confesado? Vienen los problemas, todas las preguntas estas que hay de lo que se llama el cristiano profesante. Carlos, permítame le comparto lo que escribe Huáscar Alejandro Beltrán Quiriguín aquí en el chat, que dice así: algo así entendí a partir de una experiencia que tuve cuando me di cuenta que yo había confesado a Cristo como mi Salvador. Hice muchas obras después, pero luego caí en la cuenta de que en mi corazón no creía en la resurrección. De hecho, hoy pido a Dios que me dé la fe para mantener mi salvación y creer en la resurrección no solo de Cristo, sino también en la resurrección de mi cuerpo junto con Cristo. Amén. ¿Y yo le preguntaría hoy en día, ¿cómo está esa fe en la palabra que dice que Dios resucitó a Cristo de los muertos? Sí. Porque fíjate qué cosa tan sencilla. Había unos hermanos en la iglesia de Corintios que decían, bueno, pero ¿con qué cuerpo van a venir los muertos? Esto de los muertos que resucitan, oye, se me hace un poco difícil de entenderlo. Y entonces Pablo les dice, los llama necios, ¿no? Le dice, pero dígame una cosa, Dios les está mostrando la resurrección, el poder de la resurrección, se lo está mostrando en cada planta que hay sobre el planeta Tierra. En cada planta que hay sobre el planeta Tierra, Dios le demuestra al hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué siembra uno? ¿La planta que va a salir o el grano desnudo?
¿Y qué tiene que hacer el grano para poder germinar? Tiene que morirse, tiene que podrirse, porque la vida que está adentro del grano, si usted lo deja sobre una mesita de noche, pues el grano nunca va a germinar. ¿Por qué no va a germinar? Porque no se ha podrido, y no se ha podrido porque no ha muerto. Entonces, fíjate bien, el ejemplo que más me gusta poner a mí, quizás porque en la isla de Margarita, donde viví muchos años, hay unas matas, unos árboles de mango extraordinariamente grandes, son gigantescos. Y cuando viene la temporada de mangos, es que es miles de mangos que están allí. Cada uno tiene una semilla, ¿verdad? Ahora resulta que un mango de eso puede llegar a durar, yo no sé, 50 años o más. Y todos los años tiene su cosecha, pues. Entonces yo digo, pensar que ese árbol salió de una sola semilla, nunca me puse a estudiar el potencial, pero si hay alguno entre los oyentes que sea matemático o que maneje la ciencia de las matemáticas, sería interesante hacer una prospección del potencial que tiene una semilla en función de eso. Por eso Pablo dice, se siembra en debilidad y resucita en poder. Es increíble, recordemos aquel juego aquel rey que quería pagarle al hombre este que le había enseñado a jugar el ajedrez y le dijo, bueno, te doy lo que tú pidas, y le dijo, bueno, dame un granito de trigo duplicándolo por cada cuadro de este tablero de ajedrez. Y cuando lo empezó a duplicar ya no había trigo en el mundo que pudiera, pues, satisfacer esa demanda aparentemente tan sencilla. Y esto se nos muestra en el poder de la resurrección cada día en las plantas. Ahora, para un cristiano tampoco es muy difícil entender que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Esto viene como acompañado por la fe, a no ser de que tenga unas bases de estudios donde pues le han de alguna manera socavado esta parte que debe suplirla con el estudio bíblico, ¿verdad? Con las partes de estudio bíblico. No sé si tenemos alguna respuesta mientras tanto, si no podemos seguir adelante. Bueno, le había contestado Antonio Andión a Huáscar, le había dicho, sí, Huáscar, pero la seguridad de salvación descansa en Él, en Dios, no te preocupes, porque Huáscar había dicho que en mi corazón no creía en la resurrección, de hecho, hoy pido a Dios que me dé la fe para mantener mi salvación. Y entonces, como él está preocupado en mantener su salvación hoy, ahí es donde le contesta Antonio Andión. Y le ofrezco excusas a los oyentes que no han podido ingresar al chat, pero se completó el cupo, hay 99 y el chat soporta hasta 100 en este momento. Disculpen algunas personas que no puedan ingresar al chat porque ha quedado completo. Sí, Carlos, ¿algún comentario sobre esto de Huáscar y lo que le comenta Antonio? Sí, el asunto es que te dé la fe para mantener la salvación. El asunto es el siguiente, que si nosotros nos mantenemos en la idea de la resurrección, Donizetti, si nos mantenemos fijos en esa idea, vemos entonces, si quieres buscar, por favor, creo que está en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12, sí, porque esta es una participación que vale la pena que nos detengamos. Dice, sepultados juntamente con él en el bautismo,
en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ahora, yo quisiera que meditáramos un momento en la parte de el verbo fuisteis también resucitados. Sí, fuiste resucitados con él por medio de la fe. Exacto, por medio de la fe. Ahora nosotros sabemos que la fe es un don de Dios que nos dio, que no es nuestra tampoco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Correcto, sí. Muy bien, entonces esa fe es para creer que Dios resucitó a Cristo. Ahora resulta que también se nos dice que fuimos resucitados con Él. No que seremos resucitados, no que seremos resucitados, sino que fuimos resucitados. Sí, como algo que ya sucedió. Como algo que ya sucedió. Dice entonces, si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, sí, pues habéis muerto. Colosenses 2:20, ¿no? Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Ves? Entonces quiere decir que ya el apóstol Pablo en esta epístola nos da por muertos y nos da por resucitados también. Si pues habéis muerto, dice en otra parte, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado. Entonces, primero es morir, y nos morimos en el bautismo. Y así también dice en 2:12, ¿verdad? Dice, sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también, en ese bautismo, fuisteis resucitados con él. ¿En cuál bautismo? ¿El bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo? Pregunto. Sí, el bautismo verdadero que es el de Jesús. Exactamente, fuiste resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Entonces, nosotros ya estamos resucitados con Cristo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero es importante entender que los santos ya están resucitados. Por lo menos eso es lo que dice Dios. Y a menos que estemos dispuestos a dudar de Dios, entonces tenemos que aceptar que Él tiene razón. Por eso dice Pablo que debemos andar como vivos entre los muertos. ¿Qué pasó con Jesús cuando le dijo al joven, sígueme? Y el joven le dijo, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuándo ese joven había pasado de muerte a vida? ¿Cuándo? ¿En qué momento, Donizetti? ¿En qué momento el joven pasó de muerte a vida? ¿Cuándo creyó? Cuando Cristo los llamó, cuando le dijo, sígueme. En ese momento dejó de estar muertos con los demás. Y le dijo, bueno, está bien, te sigo, pero déjame que entienda, porque seguramente lo llamó en el funeral de su padre, presumiblemente, pues. Entonces dice, deja que entierre a mi padre y después te seguiré. Y le dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino. ¿Qué quiere decir? Que ese joven estaba vivo. ¿Y por qué estaba vivo? Ah, porque Jesús lo había llamado. Porque si no, ¿cómo va a estar vivo? De manera que el llamamiento en sí mismo es el que salva.
A los que antes conoció, a estos también llamó, con un llamamiento efectivo. Ese es el llamamiento que te hace levantar de los muertos. Ese es el llamamiento que te hace levantar de los muertos y es el que hay que estar atento. Todo evangelista, todo santo de la iglesia debe estar atento para ver cuándo, dónde está operando ese maravilloso e invisible Espíritu Santo que es el que llama verdaderamente. Entonces, continuando con esto, nos encontramos con el cristiano profesante, con el religioso, con la persona que no ha tenido esa experiencia. Entonces, dice Schaffer, estudiantes cuidadosos del evangelismo han notado que donde es necesaria una acción pública como parte de la conversión, ha habido un correspondiente aumento en la lista de aquellos llamados cristianos profesantes. Esto es desagradable a Dios, y es natural que así sea. Fíjense, el pacto con Dios, de Dios es guardar eternamente a todos los que en verdad son salvos. Y no existe otra provisión más que el único camino de salvación por medio de la sustitución voluntaria de Cristo. O sea, Cristo me sustituye a mí, me sustituye. Y en ese momento Dios entonces puede permanecer siendo justo y al mismo tiempo justificar mi alma. Porque Él tiene que hacer dos tareas, Dios. Justificar mi alma y aún así permanecer siendo justo. Entonces, ¿cómo va a justificar mi alma pecadora y permanecer siendo justo? Porque interpone entre Él y mi persona pecadora una persona perfecta que es Cristo Jesús, que es el mediador, el que hace que las cosas sean posibles para Dios. Por eso yo, en los estudios, en muchas ocasiones, he llegado a afirmar, y cada vez estoy más convencido de ello, que el más grande problema que tuvo Dios estaba en sí mismo, y que Jesucristo es un plan de Dios que precisamente viene a solucionarle a Él este problema que tiene. Y el problema que tiene es cómo permanecer siendo justo y aún cuando Él justifica el alma de un pecador que ya está condenado. ¿Cómo hace? Entonces, este es el plan Jesucristo. Ahora, intentar venir a Dios basándose en un esfuerzo personal, aún siendo muy devoto esto, no es sino errar. Y el alma mal guiada que hace este esfuerzo cuando su esperanza ha resultado falsa es por lo general la más difícil de alcanzar de ahí en adelante. La más difícil de alcanzar. En esto estoy total y absolutamente de acuerdo con mi hermano Schaffer. Entonces, fíjense ustedes a qué extremo puede llegar. ¿Qué es lo que nos confunde al final de cuentas en la seguridad de la salvación, Donizetti? Siempre vienen a nuestro encuentro las preguntas, ay, pero yo conozco un caso, ay, pero yo conozco otro, ay, pero hay un hermano que hizo esto y hizo lo otro. ¿Qué es eso? Eso es simplemente el cristiano profesante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero se manifestó para que se manifestara, salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, estas falsas fuerzas del evangelismo pueden hacer un inmenso daño a la verdadera iglesia. ¿Por cuestiones de qué? Por cuestiones de éxito, por cuestiones de dinero, por cuestiones de publicidad, de notoriedad, de quedar bien con la gente, por cuestiones de planes en la carne que tienen los planes evangelísticos
porque así como existen cristianos profesantes, también existen iglesias profesantes. Entonces, este es el problema gravísimo que nos llevan estas falsas fuerzas del evangelismo a crear una cantidad de cizaña tremenda, que después resulta siendo más la cizaña que el trigo verdadero. 13:45, seguimos adelante con el punto número 4 de Schaffer, que es deshonra el pacto de Dios. Él dice: como hemos señalado, la doctrina esencial y bíblica de la preservación eterna que Dios realiza en cada alma regenerada ha sido desacreditada y casi perdida. Esto ha venido a suceder por el esfuerzo en reconciliar sus pactos con la verdadera experiencia del evangelismo de hoy. O sea, busca una verdadera experiencia. Hoy ha sido necesario dudar de la doctrina de las Escrituras para hacer provisión del sorprendente porcentaje de fallos en las filas de los supuestos conversos. Aunque una innumerable multitud pudiera haber sido mal guiada al responder a falsos argumentos y han regresado tarde o temprano a sus propios lugares fuera del compañerismo cristiano, el pacto de Dios nunca estuvo envuelto en tal evento. Esto es importante entender, que Dios en eso no tiene nada que ver. Dios no guía mal. Yo me acuerdo que una vez, tocando otro extremo, estábamos en una reunión hace muchos años donde había muchas personas católicas y tocaron el punto de los milagros de las imágenes que hacían los ídolos, y había una que se le atribuía lágrimas de sangre y tal. Entonces le preguntaron a la persona que estaba llevando el estudio allí, que era un ex católico, le preguntaron cómo era esto, si esto era así, en realidad, si Dios, pues... Entonces él, como tenía una audiencia de católica romana tan fuerte, él se fue por la idea de tratar de reconciliar este asunto y decir que Dios, en su inmensa bondad y amor hacia la persona, pues permitía estos milagros para no defraudarla a la persona. O sea que empezó a hablar de un Dios experto en relaciones públicas, el Dios de Dale Carnegie, ¿no? A pesar de que yo tenía algunos meses de creyente, me vi forzado a intervenir y a llamarle la atención y a decir que eso jamás podía ser así. Si un ídolo llora es porque el diablo, que tiene poder, es el que lo hace llorar. Porque un ídolo jamás actuará o tendrá, después de lo que Dios dice en su palabra, que tiene boca y no habla, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, en fin, y que lo tienen que cargar y clavarlo con clavos para sentarlo para que no se caiga. Esta descripción que hace el profeta Isaías de los ídolos debemos tenerlo muy en cuenta, y Dios no cambia nunca. Nunca cambia Dios. Cuando Dios dice que las hermanas tienen que usar velo por causa de los ángeles para orar y profetizar, no es la apreciación de que eso es una historia de la iglesia de Corintio y tal. No es verdad. No es verdad. Tienen que usarlo. Punto. Y el que no quiere usarlo, sepa que está contradiciendo a la palabra de Dios. Si alguno quiere ser contencioso, decía Pablo, entonces entienda que lo que escribo son mandamientos del Señor. De manera que las cosas de Dios no son sí o no. Las cosas de Dios son sí y amén.
Dios no le pide consejo a nadie, ni lo quiere y lo rechaza cuando uno trata de decirle o de proponerle, como le va a proponer uno a Dios algo que es el autor del universo. Él tiene pleno derecho a decirnos dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra, como le dijo a Job. Muy bien, entonces, este asunto de este esfuerzo personal que se hace, aun siendo muy devoto, pues no alcanza es falsa y no trae ningún beneficio. Seguimos adelante, sí, todavía tenemos algún tiempo. No sé si quieras intervenir, Donizetti. No, hasta ahí vamos bien, Carlos. Vamos bien, pero sí está en libertad cuando lo creas, ¿eh? Muchas gracias, bueno, está bien. Muy bien, entonces dice que por ello se ha llegado a dudar de la doctrina de la seguridad en las Sagradas Escrituras, porque uno empieza a ver tanto desastre de gente que dice que es cristiana y resulta que después hace desastres o no puede cumplir con los planteamientos de la palabra de Dios que necesariamente tienen que estar respaldados y ayudados por el Espíritu Santo, de manera que no te cueste trabajo hacerlo. Entonces, al no tener esa fuerza interna, la persona falla y entonces lo que vemos nosotros nos lleva a confundirnos y a dudar de la seguridad que plantea la Sagrada Escritura. Entonces, dice aquí, Schaffer, para defender estos argumentos de seguridad, cita a Hebreos 7:25, donde dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta parte de la palabra se pasa por alto generalmente, salvar perpetuamente, y es muy, muy bonita cuando aquí pues se la utiliza dentro de este contexto. Deberíamos tomar debida nota, salvar perpetuamente, quiere decir, Dios nos está salvando. Dios nos está salvando. Hoy el participio presente es muy lindo, Dios nos está redimiendo. No solamente es nuestro Redentor, sino que Él nos está redimiendo. Hoy, mañana nos estará redimiendo también mañana. Y así cada día hasta el día en que nos llame a su presencia por medio de la muerte o de su trompeta que suene, pues. Bien. Perdón, pero tengo que atender un segundo. Adelante, Carlos. Adelante. Mientras Carlos atiende ya el teléfono, entonces tengo aquí la pregunta de Mirta Rivas de Mateo 10:32. Déjame, yo le busco a Carlos y le voy a leer esto. Lo que estoy procurando es no sacarlo del tema, Carlos, porque aparecen muchos temas, pero nos desenfocamos del tema que es el verdadero evangelismo. Entonces, Carlos, la pregunta de Mirta Rivas es, Doni, no me quedó claro el otro día cuando Carlos se refirió a Mateo 10:32, diciendo que se aplica a la futura edad del reino que aún no llegó. ¿Podría ampliarlo? Gracias. Creo que alguien por acá también, en el mismo sentido, le había expresado esa pregunta. Daniel Milone, Doni, no me quedó claro el otro día cuando Carlos se refirió a Mateo 10:32. Es lo mismo. Entonces voy a leerle Mateo 10:32 exactamente a qué se refiere Carlos y si no alcanza el tiempo, pues bueno, lo completamos mañana. Mateo 10:32 dice de la siguiente manera, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. ¿Y qué dije yo respecto a eso? Dice que no le queda claro porque usted se refirió a este texto de Mateo 10:32, diciendo que se aplicará a la futura edad del reino. Sí, aquí dentro del contexto, fíjate tú, ¿no? Dice, vamos a ver. Lo que tenemos que entender aquí, que la confesión esta que habla Jesús en los evangelios, no solamente se refiere a la futura edad del reino,
porque ahora no estamos en el reino, no estamos en la edad del reino. Se refería por un poco de tiempo a la edad cuando vivía Jesús, pero es que él al morir inmediatamente sobrevino la edad de la gracia de Dios, no la edad del reino. Entonces, esto necesariamente tiene que ser para el tiempo futuro. Es una confesión, ustedes lo pueden leer eso en el Apocalipsis, por ejemplo. Entonces allí dice que la gente va a tener que aceptar, que confesar a Cristo, seguirlo hasta la muerte, pero no dentro de una propuesta de gracia, sino dentro de una propuesta de obras. Entonces, esto de la confesión aquí en los evangelios es ley, no es gracia. Es algo similar, por ejemplo, leamos un momentico el Padre Nuestro cuando lo enseña. Eso está en Mateo 6, creo. Mateo, acerca sí. de la oración. Mateo 6, sí. Sí. Dice en el versículo 9, Mateo 6, 9. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Exacto. Entonces, para recibir el perdón... Hay un requisito. Hay un requisito previo para recibir el perdón, ¿verdad? ¿Cuál es ese requisito previo? Perdonar. Si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Exacto. Entonces, dice, vamos a ver. Ya voy. Ahora te voy a buscar algo aquí, perdonándoos. Busquemos ahora Efesios 4:32. Mientras tanto, Donizetti busca Efesios 4:32, repito, insisto, en que en Mateo hay una propuesta en el cual el hombre tiene que hacer algo previamente. Si quiere recibir el perdón de Dios, tiene que perdonar al otro. Y así dice la palabra específicamente, porque si no perdonáis, a quienes os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Sí, luego en Efesios 4:32 dice: sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Aquí se invierte entonces, porque aquí dice, así como Dios ya te perdonó, perdona a otro. No está diciendo, Dios todavía no te ha perdonado hasta que no perdones al otro. Aquí Pablo lo coloca en sentido contrario, se invierte. Dice, perdona porque ya Dios te perdonó a ti. Exactamente. Y en Colosenses 2:13 nos dice en qué forma y de qué manera tan completa y absoluta nos perdonó todos los pecados, siendo nosotros injustos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de la confesión? Que obviamente los evangelios son ley, no son gracia. Repito, el mensaje de los 4 evangelios, pero principalmente Mateo, Lucas y Marcos, son leyes, están puestos dentro de un contexto, de una fórmula, dentro de una sintaxis lingüística que apela a la obra del individuo. Pero la gracia de Dios, que empieza con la muerte de Jesucristo, no empieza con el nacimiento de Jesucristo, cambia eso totalmente. Dentro de ese mensaje, de ese mensaje evangelístico, obviamente está el evangelio del reino y está por otra parte el evangelio de la gracia de Dios.
Entonces, la confesión que acabamos de leer y que tienen esa preocupación estos hermanos que han preguntado en el chat, está puesta como una condicional, cosa que en el caso de la gracia de Dios hemos podido ver que eso no es así, que es como el resultado de algo que tú ya tienes porque Dios te lo regaló. Entonces, ¿dónde es que va a suceder esto? De confesar de nuevo, de confesar por obras, de confesar ante la presión de que se te escape tu propia vida, que el anticristo te mate, pues, porque de eso se trata, en la futura dispensación del reino, antes de la venida del reino, o sea, en el Apocalipsis, cuando la iglesia ya se haya ido. Entonces, ese mensaje va a ser impuesto nuevamente, y a eso se refiere el Señor Jesús cuando dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, y luego vendrá el fin. Ese evangelio del reino es el predicado por los 144,000, los 12,000 sellados de cada tribu, y nada tiene que ver con el evangelio de la gracia de Dios que se predica hoy. Debemos diferenciarlo. Nos dieron las 14:01, de manera que lo tenemos que dejar para mañana, Donizetti. Perfecto. Muy bien, Carlos. Entonces mañana continuaremos Dios mediante. Carlos, muchísimas gracias por su participación y lo que nos ha compartido hoy. Que disfrute un bello almuerzo, bien delicioso. Igualmente, Donizetti, para ti y todos los radioescuchas de Vive el Estéreo, pero el desayuno para ustedes. Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros. Ustedes no se mueven.